Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para toda la población, para toda la ciudadanía, nuestro derecho al acceso a la información pública. Y para ello contamos con pues una experta y un experto en el tema. Me da mucho gusto que nos acompañen. María Valdés, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, Elisa. También está con nosotros Jorge Bravo. Jorge, gracias por estar con nosotros. Encantado, Elisa, estar en este medio público tan importante. Bueno, ambos han estado muy metidos en el tema de derechos humanos. María, de la defensa también de los derechos de las mujeres, de género, ¿no? En temas de género y por supuesto también temas de acceso a la información. Jorge, tú presidiendo pues una de las organizaciones punta de lanza en el derecho al acceso a la información pública en nuestro país, la MEDI, en donde pues hemos vivido ahí desde hace muchos años muchas cosas interesantes, importantes para abrir los espacios. Pero empezaría por, ¿en dónde nos encontramos hoy en día? ¿Cómo está México en el tema, en garantizar o no el derecho al acceso a la información pública, María? Yo creo que tenemos una hermosa constitución. El artículo 6 constitucional garantiza el derecho de todas las personas a acceder a toda la información y establece un principio de máxima publicidad, que significa que en principio toda la información que está en manos de las autoridades es pública. Y esto permite a cualquier persona acceder a ella sin acreditar un motivo o un interés. A la par, nuestra Constitución hizo un diseño para garantizar este derecho, en el que estableció un sistema nacional de transparencia. Y parte de este sistema nacional de transparencia está conformado por organismos garantes, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por unidades de transparencia en cada organismo. En términos de diseño constitucional y legal, creo que México tiene una legislación muy vanguardista. También la Corte Interamericana hace poco, en el caso Claude Reyes, fue el primer tribunal internacional en reconocer un derecho de acceso a la información como contraparte o parte del derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho que nos permite acceder a la información, informarnos, criticar y someter a escrutinio la actuación de las autoridades públicas. Y esto no pasa, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, en términos legales, legislativos, constitucionales, me parece que México es muy admirable, tiene un diseño muy vanguardista. En el papel, muy bien. En los hechos, Jorge, ¿cómo vamos? Bueno, en los hechos estamos viendo enormes desafíos, porque ha sido una lucha histórica desde la sociedad civil, en lo que tú has participado como periodista desde los años 70, donde el Estado debe de garantizar el derecho a la información, y ha tardado todas estas décadas, y uno de esos elementos del derecho a la información es el derecho de acceso a la información pública gubernamental, y no solo eso, también al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, que son los derechos que tutela precisamente este organismo que es autónomo constitucional. Y es autónomo constitucional porque ni modo que el gobierno sea el mismo juez y parte que oculta la información y que nos la debe dar. Por eso debe de haber una institución, por eso debe de haber especialistas en estas instituciones para que garanticen, para que tutelen este derecho de acceso a la información. Porque cuando decimos que la información es pública, quiere decir que no es del gobierno, es de la sociedad. Y al ser de la sociedad, alguien nos la tiene que facilitar. Y son estas instituciones, me refiero al INAI. Por eso es autónomo,
porque no es ni el gobierno y sí debe tutelar un derecho que es de la sociedad. Es una institución al servicio de la sociedad. A veces confundimos el término público con gubernamental. Y en este país en particular hay una gran confusión desde el tema, por ejemplo, de los medios públicos. Los medios públicos que deberían, en teoría, ser de la sociedad y que en la práctica se vuelven medios gubernamentales, en donde el gobierno decide quién lo dirige, cuántos recursos puede tener. Es decir, hay un entramado estructural que hace muy difícil que los medios públicos realmente sean públicos de la sociedad y se vuelven gubernamentales. E incluso ha habido esfuerzos muy importantes. Ahorita volvemos a lo del INAI, Jorge, pero estábamos recordando el tema de los medios públicos y de cómo pues hemos luchado para que estos medios sean de la sociedad, en ese término que debe ser de lo público, y sin embargo ha habido también en la letra avances muy importantes. ¿Y qué está pasando? Así es, en la letra hay una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que ya cumplió 10 años. Y ahí dice en uno de los artículos transitorios que los medios públicos deben de tener independencia editorial, deben de tener mecanismos de participación ciudadana como los consejos ciudadanos. Pero como tú bien dices, se confunde. Entonces, lo público es de la sociedad, pero a veces son gubernamentales, oficialistas y quizá peor aún, propagandistas, cuando además solo comunicas una visión del mundo, que son los programas de un gobierno, cuando deben ser plurales y diversos. En el tema del INAI, estamos en un momento coyuntural, en un momento en el que se están tomando decisiones muy importantes al respecto. A lo mejor cuando nuestro público pueda ver en distintas repeticiones este programa, se habrán tomado ya algunas decisiones importantes en relación a este instituto. Y me parece de vital importancia que la gente conozca esta historia del INAI y las funciones que cumple el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y también del cuidado de los datos, de nuestros datos personales. María, ¿qué es lo que hace el INAI? O sea, ¿por qué es importante seguir teniendo a un INAI en donde hay un discurso que dice, no sirven, nos cuestan mucho, nada más protegen a ciertos grupos, no sé, o cualquier cantidad de adjetivos que se le puede poner incluso a los miembros que integran al Consejo del INAI? La transparencia molesta a los gobiernos. No solo es pública la información que le conviene a los gobiernos o que celebra sus logros, sino también es pública la información que incomoda, la información que da cuenta de malas gestiones, de corrupción, de malas administraciones. El acceso a la información pública es un derecho que no se mantiene solo. Necesita un organismo garante que esté en constante conflicto con el gobierno para garantizar esa transparencia. Lo que el INAI hace como organismo garante es, en muchas ocasiones, revisar la actuación de otros organismos garantes o de los sujetos obligados que establece la ley. La ley establece varios sujetos obligados que tienen esta obligación de rendir cuentas a la sociedad y de mantener abierto, o sea, como ser una caja de cristal para el escrutinio de la sociedad. En ese contexto, estos sujetos obligados toman determinaciones donde deciden qué hacen con las solicitudes de acceso a la información. ¿Te la entrego o no te la entrego? El INAI decide en última instancia si esa información es pública o hay un motivo para reservarla o clasificarla como información confidencial. Los organismos locales hacen lo mismo, pero a nivel local, y el INAI revisa esas determinaciones. En última instancia, el INAI también tiene una función de garantizar que todas las leyes del Estado mexicano cumplan con este derecho, y por eso se le legitima para interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando algún acto lesione su esfera de competencias. ¿Quiénes son, por ejemplo, sujetos obligados a rendir cuentas, a presentar si yo quiero información de tal o cual? ¿Quiénes son?
todos los entes públicos en términos generales, incluyendo partidos políticos e incluso particulares que gestionen recursos públicos. Eso también fue más o menos nuevo, ¿no? De los particulares que gestionan recursos públicos, porque había ahí muchas resistencias, Jorge, para que también transparentaran los recursos que les llegaban a los privados de los entes públicos, ¿no? Así es, porque es un derecho que ha ido evolucionando, se ha ido enriqueciendo, ha habido reformas constitucionales y modificaciones a las leyes. Como bien dice María, pues son todos la administración pública federal. Son, como bien dice, todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque reciben recursos públicos. También los sindicatos, que es uno de los actores más recientes y uno de los que más se resistió, ¿verdad? Sí. Y hay otro muy interesante, los órganos autónomos, como puede ser la Suprema Corte, como es la UNAM. Hay 10 órganos autónomos en el Estado mexicano. Todos ellos son sujetos obligados. ¿Y qué hace el INAI? Que también es un órgano autónomo, por cierto, también está sometido a la transparencia, y lo que hace es garantizar. Cuando uno de estos órganos autónomos nos niegan la información que estamos solicitando como ciudadanos, como personas, porque cualquier persona puede hacer una solicitud de información, cuando nos la niegan, cuando nos la condicionan, entonces es cuando entra el INAI y mediante un análisis y después una resolución le impone a ese sujeto obligado una resolución donde nos debe de liberar o facilitar esa información que nos han ocultado, que no nos quieren dar, que dicen que no tienen, y ese es el trabajo muy importante del INAI. Ahora, en estos momentos, mientras estamos en esta charla, el INAI no puede resolver, no puede funcionar en toda su capacidad, y entonces están frenadas, por ejemplo, todas estas resoluciones para transparentar la información a las personas y a la ciudadanía que la solicita. Y se ha frenado porque la están dejando morir de inanición, es decir, no tiene a los comisionados y comisionadas suficientes que marca la ley para resolver, y simplemente conforme se van quedando sin comisionados porque concluyen sus periodos, están dejando de esa manera al INAI. ¿Quién le está dejando así? ¿Por qué le están dejando así? ¿Cuál sería la reflexión de lo que está pasando en estos momentos con el INAI y la explicación que podemos dar también a la ciudadanía? Bueno, pues es un asunto que hay que decir lo que es político. Hace un momento decías, ¿cuál es la historia? Pues la historia es que los comisionados se renuevan escalonadamente, esto es normal. Y por lo tanto hay que nombrar a nuevas personas. El nombramiento, quien hace esta selección, pues es el Senado de la República. El Senado de la República en este momento ha sido omiso, esa es la palabra. Quien además hace la ratificación de estas ternas, pues es el presidente de la República. Y no las ha querido hacer, las ha cuestionado, porque también se ha cuestionado la utilidad del INAI. Se ha cuestionado su autonomía y se ha cuestionado incluso pues, su función social, que es garantizar la transparencia. En este momento, de un pleno que debería de ser de 7, hay 4. Exacto. Pero la Constitución es muy clara, que dice que el Pleno solo puede funcionar con un mínimo de 5. Como hay 4, pues no puede sesionar, no puede emitir resoluciones, y muchos temas de transparencia, como por ejemplo, algo muy sencillo, que es pedir un expediente médico a una institución de salud, y si nos la niega esa institución de salud, no podemos tener acceso a esa información que es nuestra, que es de los ciudadanos, como pueden ser datos de salud, pero es muchísimos los casos que existen. Son muchísimos los casos y muchas resistencias, pero ahorita vamos a platicar. Creo que es muy importante desmenuzar este tema, porque pues, se ha cuestionado la utilidad, se ha cuestionado el porqué del INAI, y hay que decirlo, pues se ha cuestionado desde el Ejecutivo Federal, se ha cuestionado desde la Presidencia, porque teniendo mayoría en el Senado, su partido
se ha frenado el nombramiento, porque recuerdo que en un inicio sí habían hecho los nombramientos y el presidente de la República hizo uso de su derecho de veto, si era veto, Sí. ¿verdad? Para decir no. Y entonces todo el mundo, ¿cómo? Y entonces también manda la señal, pues voy a decirlo así, a sus legisladores, que no deben ser sus legisladores porque son los legisladores de la ciudadanía, no de un partido ni de un gobierno en turno. Y entonces, pues dejaron así, inoperante, porque tienen 4. En estos momentos se discute, por cierto, en la Corte todo ha sido, podemos decirlo, conforme a derecho hasta el momento, ¿no? Porque por una mayoría, así lo decía el Senado, que tiene la mayoría el gobierno del presidente, y lo dejan inoperante y tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia que resolvió el tema del Senado, el Senado fue omiso y ahora se resolverá si puede o no sesionar con 4. Estamos en un contexto en el que desde marzo de 2022 el INAI perdió 2 comisionados de los 7 que tenía. Y en abril, el 31 de marzo de este año, perdió a un tercer comisionado. Entonces, sí se iniciaron los procedimientos para la renovación escalonada a la que hacías referencia, pero en un caso el presidente de la República ejerció su derecho de veto. Esa es una facultad que él tiene. Hasta ese punto no había ninguna irregularidad. Pero después el Senado pues no continuó, o sea, ya llevamos 104 días en el que el INAI no puede sesionar y eso implica que tiene alrededor de 7,400 recursos que no ha podido resolver. Entonces, antes de perder a este tercer comisionado, el INAI promovió una controversia constitucional contra la omisión de designar a los comisionados que tenían que ocupar su órgano de gobierno. La Suprema Corte, el día de ayer, discutió un proyecto presentado por la ministra Loretta en el que se proponía sobreseer por lo que se refiere a uno de los procedimientos y después determinar que era inexistente la omisión legislativa. Es decir, ese proyecto decía, no, el Senado no fue omiso, ¿no? O sobreseer, digo, en los términos de que luego la gente nos escucha, nos ve, no decir, es como, pues no, esto no. Lo que pasa es que el INAI necesita 5 comisionados para sesionar. Y su pleno necesita autorizar la promoción de una controversia constitucional. Entonces, antes de perder al tercer comisionado, autorizaron la promoción de la controversia constitucional contra esta omisión. Sí. Después ya no iban a poder autorizar la promoción de la controversia. Ya no pueden acudir a la Suprema Corte porque ya no tienen a los comisionados suficientes para hacerlo. Exacto. Y en ese momento, que pudo haber sido acertado o no, decidieron impugnar toda la omisión de designar a todos, aunque todavía no se generara la vacante del tercer comisionado. Todavía tenían esa facultad, todavía podían hacerlo. Entonces lo que la Corte dijo es que no puedes impugnar actos futuros hasta que no te quedes sin nada. Podrías impugnar, pero ya no puedes porque ya te quedaste sin nada y ya no tienes esa facultad. Eso es lo que iba a pasar en el INAI. Un poco, aunque podía ampliar el director general la demanda. O sea, sí había forma, pero tenían que buscarle muy bien. Y es complicado la respuesta. O sea, es difícil de entender la respuesta que tiene que dar la Corte. No puedes impugnar actos futuros por el contexto especial en el que estaba el INAI en ese momento. Entonces, bueno, por lo pronto se resuelve que sí hubo omisión por parte del Senado y estamos, mientras grabamos el programa, ya cuando nos vean seguramente habrá algo, los alcances de esto que resolvieron el día de ayer lo veremos después. Pero para quienes no están en el día a día en todos estos temas, por ejemplo, de derecho a la información, de libertad de expresión, y nada más dicen y escuchan las versiones en donde se dice nos cuestan mucho, nada más trabajan para una oligarquía,
pues, ¿qué poder decir? Y decir, a mí, ¿por qué me interesaría que funcionara o no un INAI, que es una institución del neoliberalismo y de todos estos discursos que se han dado también últimamente y que la gente puede decir, pues sí, yo no quiero que se gaste mi dinero en algo que me dicen no funciona? Jorge. Bueno, esos son discursos contradictorios y por eso hay espacios como este para decir las cosas como son, ¿verdad? Primero, el INAI no es una institución nueva, Sí. no es una institución del neoliberalismo. Muchos países han tenido instituciones que garantizan la transparencia, es un derecho de la sociedad. Gracias a que existen instituciones como el INAI, los periodistas han podido hacer su trabajo y han revelado casos que incluso han cuestionado a esos gobiernos, vamos a decirles así, neoliberales. Es una institución agnóstica, autónoma en ese sentido, que lo que hace es facilitar la información que generan entes públicos que representan o deben representar a una sociedad. Sí. Hace un momento decías que es para la sociedad, pero es más allá, es para la democracia. Una democracia no funciona si no existe transparencia, si no existe derecho a la información, si no existe derecho de acceso a esa información. ¿Cómo se pueden contrarrestar ese tipo de discursos? Precisamente fortaleciendo a las instituciones y diciendo que no, que son especialistas en un tema que garantizan que tú, yo y cualquier otra persona podamos pedir información a la que tenemos derecho. Fíjense, nada más para ahondar un poco en lo que decías, Jorge, para quienes nos ven, quienes nos escuchan, sin el INAI no hubiéramos tenido investigaciones como la Casa Blanca de Peña Nieto, como la estafa maestra, como Segalmex ahora, como los piratas de Borge, como las empresas fantasmas de Veracruz, que si no las han visto, véanlas. O sea, como la llamada Operación Zafiro. ¿Y qué es lo que está detrás de todo ello? Que a veces vemos, por ejemplo, como nuestro dinero, nuestros recursos, tenemos la intuición de, caray, ¿por qué tantos espectaculares? ¿Por qué tantas bardas? ¿De dónde sacan este dinero? ¿Por qué tanta gente acarreada en tantos eventos? ¿Cómo lo vivimos durante décadas y décadas? ¿Qué están haciendo con mi dinero? Bueno, hay investigaciones que gracias a la solicitud de información que pudimos obtener o que los colegas pueden obtener, nos damos cuenta que lo que están haciendo es desviar nuestros recursos de manera ilegal a las campañas, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, y estoy hablando de Operación Zafiro, por ejemplo, ¿no? Pero tantos y tantos temas en donde los recursos que tendrían que llegar a los más necesitados, el tema de Liconza, desde hace cuántas décadas lo estamos registrando, ¿no? Y hoy, con el tema de Segalmex, tendrían que llegar esos recursos a la gente más necesitada, a la que vive en alguno de los 3 deciles de pobreza, en los 3 niveles de pobreza que se han clasificado en nuestro país, y los desvían y desaparecen y utilizan empresas fantasma. Pues qué cómodo para los entes públicos decir no te entrego nada y yo sigo haciendo de las mías. Es que de ese tamaño es la necesidad de tener a una institución como el INAI para que se pueda pelear con esos entes públicos y darnos la información, ¿no? Así es, y además te faltó el primer caso, que fue el Toalla Gate. ¿Tú recordarás que el primer caso? Con Anabel Hernández. De Fox. En el sexenio de Fox, y hay que decirlo, Vicente Fox Quesada, en sus sexenios donde se abre de manera institucional y más estructurada el tema de la información con el Instituto de Transparencia, ¿no? Era IFAI en aquel entonces, no recuerdo si fue el nombre tal cual, que después cambia a INAI. Fue con Vicente Fox la primera vez que se empieza a abrir esta importantísima vía para toda la ciudadanía, para la democracia, y es en ese sexenio cuando nuestra colega Anabel saca a través de la transparencia el Toalla Gate, este escándalo en el gobierno del propio Vicente Fox, ¿no? De eso estamos hablando. Si quieren, ahorita continuamos ahí platicando del tema, vamos a hacer una breve pausa
y volvemos para hablar de estos casos, muchos más, y ampliar también, además del INAI, ¿no?, estos otros elementos que tenemos que considerar como sociedad para el acceso a la información y, por supuesto, la libertad de expresión y la democracia. Sí. Una pausa y volvemos. Continuamos con esta charla sobre el derecho al acceso a la información pública que tenemos todas las personas y que pues de pronto ha sido un constante, ¿qué será? Recorrido no muy afortunado en algunos momentos de la vida, en otros sí, para abrir estos espacios que nos permitan el derecho, María, Jorge, a estar informados, a tener la información que nos corresponde como ciudadanía, porque qué resistencias de las instituciones públicas, de los entes públicos. María, no sé en tu experiencia cuál ha sido el nivel de resistencias, pero como periodistas, bueno, después les puedo platicar algunas, pero no les gusta la transparencia a los gobiernos, por ejemplo. No, y no tiene por qué gustarles. Es lógico que no les guste, es esperable que no les guste. El someterte a escrutinio, a rendir cuentas, es lógico que un gobierno no lo quiera, que no le guste, que se resista. Sí. Por eso la importancia de organismos como el INAI, por eso la importancia del reconocimiento de este derecho, en primer lugar, y luego de tener organismos que garanticen su eficacia. Porque definitivamente no hay ninguna razón por la que una institución pública quisiera someterse al escrutinio de la sociedad y a la crítica y al debate. Y a rendir cuentas de qué han hecho con nuestros dineros, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, ¿no? Muchas veces como periodistas cuando hacemos alguna solicitud de información, ya no sabemos, voy a decir las mañas, ¿no? Inventan cada cosa para negar la información. Entonces tenemos al INAI para acudir y decir, oye, INAI, ¿no me están queriendo dar esta información? A ver, ve y peleate con ellos. Y el INAI ha conseguido, y nos ha conseguido como periodistas y como ciudadanía, información muy valiosa, Jorge. Bueno, ahorita no puede porque está en un proceso de que necesitamos que vuelva a funcionar, ¿no? Como lo estaba haciendo. Así es, y algo importante que hay que decir es que la transparencia no ha desaparecido en el sentido de que podemos seguir haciendo el trámite de solicitar una información a todos estos entes obligados. Lo que está impedido en este momento, y esperemos que la Suprema Corte logre resolverlo y el Senado deje de ser omiso y se nombre a la comisionada o a los comisionados, es que cuando nos niegan la información, no hay manera de que el INAI pueda exigirlo, porque no puede emitir una resolución. Está en este momento impedido. Pero no solo son temas de dinero, que es muy importante, es decir, la toma de decisiones, claro que los recursos públicos son muy importantes, también están los datos personales. De tal manera que esos datos personales están en posesión de los entes públicos o privados y es otro derecho, los datos personales deben de estar protegidos. No solo es el tema de la información pública, está también la privacidad de las personas y también esa se puede ver comprometida porque los actores pueden ver que el INAI no puede resolver y entonces cometer prácticas indebidas. Hace unos días platicábamos también en este espacio sobre la independencia judicial, sobre la autonomía de las instituciones y lo importante que es el equilibrio del poder. Equilibrar precisamente para poder tener acceso a la información. Y bueno, y hemos visto en estos procesos cómo se ha menguado la labor de muchas instituciones, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ya es muy difícil porque algunas de sus resoluciones están impregnadas con lo que el gobierno en turno quiere o la visión de quien, del presidente, ¿no? En fin,
creo que cuando no existe esta división se ponen muchas cosas en riesgo. Y lo recuerdo porque hace poco presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos un documento. Allí está su información totalmente testado. Todo estaba en negro. O sea, uno no se podía enterar de lo que realmente ocurría. O sea, entiendo que hay información que debe testarse, nombres, datos personales, que no, pero no, ahora ya totalmente tachado. Y bueno, es de risa loca decir tengan su transparencia, ¿no? Y un bodoque negro, un fajo de hojas en negro, ¿no? Es parte de los momentos que estamos viviendo hoy en día. Y yo me pregunto, si como periodista ahora quiero información de aduanas, por ejemplo, que está ahora ya controlada por militares, ¿qué me van a decir? ¿Voy a poder tener acceso a los documentos militares? Bueno, lo que pasa es que el Ejecutivo Federal ha emitido acuerdos y decretos donde las obras de infraestructura, incluso turísticas, las ha clasificado como de seguridad nacional. Y no son temas, no son asuntos. O sea, yo no podría tener ya acceso a la información de lo que están haciendo. Porque precisamente en qué momento se limita el acceso a la información. Está muy claro en el artículo 6º constitucional. Uno de las causales, pues, es la seguridad nacional. Si tú dices que todo es seguridad nacional, que construir un aeropuerto, un tren, cualquier cosa es de seguridad nacional, y además los está administrando el Ejército o la Marina, que son instituciones que casi te diría que por definición son opacas, por definición no quieren rendir cuentas y por definición quieren ocultar la información precisamente porque se enfocan en la seguridad nacional, pues hay una orfandad de la población, de la ciudadanía, porque no va a obtener información de obras que son civiles, no militares. Fíjate, estamos hablando de puertos. Todo lo que llega a los puertos, todos los recursos de aduanas, de aeropuertos, las entradas al país, entradas y salidas del país, rutas ferroviarias, en donde pues nos pueden decir es seguridad nacional y no les voy a entregar la información. Y además, pues bueno, conociendo nuestro país y la situación en la que se está viviendo y todo lo que pasa y no deja de pasar en nuestro país, ¿no? Por nuestras rutas, pues es muy delicado, ¿no? Vamos a tener que volver a empezar en ciertas cosas. Estamos frenados en procesos de transparencia, de rendición de cuentas, de derecho a la información, de democracia. ¿Qué momento estamos viviendo ahorita? Hablabas de un tema muy importante y que me parece muy interesante, el equilibrio entre los poderes. En un régimen de división de poderes, no nada más se puede hablar de una división o una confrontación o de distintas facultades atribuidas a diferentes órganos. Tiene que haber un régimen de coordinación y colaboración entre estos poderes para que esta democracia que queremos funcione. Ese régimen de colaboración exige, en el tema del nombramiento de funcionarios de ciertos organismos, por ejemplo, constitucionales autónomos, que exista un respeto al ejercicio o a la regularidad constitucional en el ejercicio de las atribuciones de ese órgano. Desde mi punto de vista, esto necesariamente exige que los nombramientos de sus funcionarios se lleve a cabo antes de que ocurra la vacante. En una controversia constitucional 2007-2021, la COFESE impugnó la falta de nombramiento de comisionados en su órgano de gobierno. Sí. Y en ese asunto lo que la ministra Ríos Farjat dijo, a ver, es que estos órganos para funcionar necesitan tantos comisionados, ¿no? Y aunque no haya un plazo, tiene que entenderse que deben ser nombrados en un plazo breve pero razonable. Y si no son nombrados, hay dos escenarios.
que esa falta de nombramiento produzca una inhabilitación del órgano o que no sea inhabilitante esa omisión. Si es inhabilitante, tiene que haber un nombramiento inmediato. Ahora, yo no compartía ese criterio porque básicamente requerías que el órgano estuviera un poquito desangrado para hacerle caso. Exacto. ¿No? O sea, yo creo que el ejercicio o la regularidad constitucional que exige este régimen de coordinación y colaboración le exige a los otros órganos garantizar ese funcionamiento continuo y normal. Esto es una conformación plena. Entonces, yo no creo que debamos distinguir entre omisiones inhabilitantes o habilitantes, sino que todos los nombramientos se tienen que hacer antes de que ocurra la vacante. Sí. Ahora, lo que la Corte ya tiene, en lo que ya hay consenso con base en la sesión de ayer, es que sí hay una omisión. O sea, que esta omisión sí existe, lo cual pues es un gran avance respecto del proyecto que se discutió. Así es, tendrá que funcionar. Vamos a ver los alcances, ¿no? Los efectos que tenga esta resolución. En este caso, el INAI, ¿no? Tendrá pronto que comenzar a funcionar. Claro, pero en relación a la pregunta ¿dónde estamos? Pues estamos resolviendo democráticamente estos problemas. Sí. Tenemos un problema en el nombramiento de los comisionados del INAI. ¿Y qué está pasando? Pues la Corte se está haciendo cargo. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Está inhabilitado el INAI? Sí. ¿Es gravísimo? Totalmente. Pero todavía están en funcionamiento todos estos cauces constitucionales para desahogar. Está la Corte. Ahí está la Corte, que puede todavía, que puede resolver, que bueno, y espero todavía y siempre, ¿verdad? Pero está la Corte para resolver este tipo de casos, en donde veremos, pues pronto un INAI, ojalá ya también muy activo, como lo ha sido. Recordabas, Jorge, todas estas investigaciones que colegas han podido hacer gracias a que existe un INAI, gracias a que existen las reglas, las normas para poder acceder a la información y para poder también compartirlo con la audiencia o cualquier persona, ¿no? Pero no es fácil, ha sido un camino muy complicado, muy difícil. Así es, esto es importante del equilibrio de poderes, se equilibran entre ellos, entre el legislativo, que ahorita está siendo omiso, el ejecutivo, que precisamente se encarga de administrar, y el judicial, que resuelve sobre temas de derechos fundamentales, que es muy importante, ese es el trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Y como estamos en un canal judicial, pues también estamos en un estado garantista. ¿Quién garantiza que nuestros derechos fundamentales realmente podamos ejercerlos? Organismos autónomos. Hace un momento mencionabas de estos discursos contradictorios, incluso diría falsos. Es importante que las audiencias que nos están viendo y escuchando vean que el INAI no es el único caso. También han minado los nombramientos en otras instituciones. Lo acaba de decir María, la Comisión Federal de Competencia Económica, y te diría otro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este momento está incompleto. ¿El IFETEL? El IFT. IFT. El IFT. Sí, ahora, sí. Faltan comisionados y viene la renovación el próximo año y le va a ocurrir algo que le está sucediendo en este momento al INAI. Y hay que reconocer que las personas, los técnicos, los reguladores que están en estas instituciones han hecho estas controversias constitucionales, es decir, han defendido sus atribuciones, y hay que reconocer a la Suprema Corte que ha resuelto en un buen sentido constitucional. Creo que eso es importante decir. Porque además, pues por lo que estamos viendo, están muy en sintonía con estos límites, ¿no? Diluidos. Por lo pronto, el Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal en estos nombramientos, ¿no? Estamos viendo un bloque de mayoría que, bueno, también, ¿no? Si tienen la mayoría, háganlo. No tuvieron la mayoría para una reforma constitucional, y por eso todos estos temas están llegando a la Corte. Ahora se menciona un plan C que tiene que ver precisamente con que puedan hacer también reformas constitucionales.
¿no? Y la reforma al Poder Judicial. No les está gustando desde la presidencia, con el aval del legislativo, lo que está haciendo la Suprema Corte. Y esta idea de un plan C es que diluir estos límites de las autonomías, de las independencias, de los contrapesos que estamos hablando. Totalmente, porque ¿cuál es el objetivo de debilitar a organismos como el INAI, como el IFT o cualquier otro? Es que tener el control. Se adquiera poder. Bueno, en el INAI habían dicho que era la Secretaría de la Función Pública, podía asumir parte de las labores del INAI, ¿verdad? Sí, o sea, es decir, los subordinados al presidente de la República son los que se supone nos iban a otorgar, nosotros íbamos a decir, oiga, por favor, quiero que me dé cuánto gastó en tal o cual campaña ¿no? O las toallas, ¿no? Si en este momento empezáramos con la primera investigación cuando se forme el IFAI, oiga, yo quiero saber cuánto costaron las toallas que compraron en Palacio Nacional, ¿no? O lo que sea. Tendría yo que ir con un subordinado del habitante de Palacio Nacional para ver si sí me lo da o no me lo da. De eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de eso y más. Si uno ve los informes del INAI, de quienes solicitan la información, es muy interesante ver que en primer lugar están los académicos, los investigadores. Es decir, se está debilitando la construcción de conocimiento original. ¿Quiénes más están solicitando información? Los empresarios, porque necesitan contratos, licitaciones, necesitan saber información para hacer sus inversiones. Se están deteniendo inversiones. Y el tercer sector, pues son los periodistas. Es decir, están afectando nuestro derecho a saber, porque eso es lo que es un periodista, informarnos lo que de otra manera no tendríamos conocimiento. Entonces, la afectación al INAI es a un país, es a un Estado y desde luego a la democracia. Y hablando de acceso a la información pública, ¿no? Jorge, volviendo a uno de los temas que tocamos, está el tema del INAI, está el tema de los medios públicos, que tendrían que ser medios de la sociedad. ¿Qué está pasando con los medios públicos e incluso con las redes sociales y con el poder que se tiene desde las estructuras, de las más altas esferas del poder, para marcar línea, para comprar, para repartir? A mí, bueno, creo que también ese es un reto importantísimo, el combatir la información falsa que se está dando o mañosa desde el poder, y además con un discurso diciendo que hay acusando a los otros de lo que se está haciendo desde dentro del poder. Es muy grave y muy confuso, ¿no? Cuando una campaña, por ejemplo, de los medios públicos es la infodemia, y cuando los medios públicos están actuando como medios de propaganda, no de la sociedad. Demasiada confusión. Jorge. Bueno, estamos en un medio público. Un medio público debe tener independencia editorial, debe tener el presupuesto suficiente para informar a la sociedad, debe tener actualizada su tecnología y aprovechar las tecnologías digitales. Tiene que tener mecanismos de participación ciudadana, como un consejo ciudadano, un consejo de programación, y debe de tener mecanismos de rendición de cuentas. Y un medio público equilibra las versiones precisamente de los medios comerciales, por ejemplo, y tienen que ser plurales, diversos y garantizar los derechos, no puede discriminar, es decir, es otra concepción de la información, sí. Es una concepción del derecho a la información, del bien público, del interés colectivo, y cuando un medio público solo comparte una visión de la realidad, la oficial, la del gobierno, o hace propaganda, hay que decirlo porque estamos en la era de las redes sociales, se suma a la desinformación, se suma a la posverdad, porque solamente está comunicando una parte y por lo tanto polariza. ¿Qué opinan como expertos en derechos humanos, como expertos en derecho al acceso a la información, de el discurso de los medios en donde dicen
pues es que aquí están los de la derecha y entonces ahora yo meto a los de la izquierda, o aquí están los de la oposición, estos son voceros de la oposición, y entonces ahora aquí están los que me defienden a mí, y así ya equilibro, esté todo equilibrado. Ese es, ¿es correcta esa visión? Bueno, estamos en un momento, no solo en México, yo diría que es mundial. Hay grandes líderes en los países que se sirven del populismo, de la polarización y nuevamente de la posverdad, estas 3P. Polarizar la sociedad es lo más fácil que tú puedes hacer, pero México es un país multicultural, es diverso, es más complejo que eso. Y entre esos dos extremos, porque siempre hay buenos y malos, ¿verdad? Izquierda o derecha, hay una sociedad que es más compleja. Y cualquier especialista, incluso en campañas electorales, sabe que hay que llegar al centro. Ni siquiera son los extremos. Sí. Pero estos discursos sirven para ganar elecciones, para polarizar, para confrontar. Para desacreditar cosa, ¿no? Y pues el poder, los poderosos, los políticos lo aprovechan, es una estrategia. Pero hay que denunciarla todo el tiempo porque ninguna sociedad puede avanzar donde solamente hay dos polos y la mayoría de una sociedad pues realmente piensa diferente. Y me parece que también la mayoría de quienes ejercemos el periodismo estamos en el tenor de esa pluralidad y de esa postura y de esa libertad de expresión y no en estos polos, ¿no? Lo digo porque no es lo mismo los medios que los periodistas, por ejemplo, o los directivos de los medios que los periodistas que en el día a día están ejerciendo la labor de informar a la población. Es que comentabas, Jorge, este tema de tan importante y la función de los propios periodistas en todos estos procesos democráticos, ¿no? Y yo creo que también hay que empezar a distinguir quién es quién en el panorama informativo, político y empresarial, ¿no? Claro, creo que, o sea, regresando a una idea que mencioné al principio de mi intervención, o sea, el acceso a la información es parte del derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión es la piedra angular de las democracias y requiere una pluralidad de ideas. Las democracias requieren discusión, las democracias requieren escrutinio, las democracias requieren crítica. Y para que la sociedad pueda hacerse una opinión informada, la información que esté circulando tiene que ser plural. O sea, se habla de un libre mercado de ideas, que es como una forma en la que la sociedad puede llegar a algún tipo de verdad. Una vez que hay una situación en donde tenemos acceso a muchísimos tipos de puntos de vista y entonces podemos hacernos una opinión informada sobre lo que está pasando. En relación a lo que mencionaban de las polarizaciones, sí, es un fenómeno mundial y estos procesos pues toman verdades, las tergiversan, las manipulan y luego usan las emociones para vendérselas al público y atraer pues a muchísimas personas. Sí. Y ese es un proceso que debería de preocuparnos a todos porque está pasando a nivel mundial. Y estas emociones, ¿no? Calientes. Qué difícil es transformarlas cuando ya están presentes, ¿no? En el dogma, en estos discursos de nosotros contra ellos. De nosotros contra ellos, polarizantes, propagandísticos, y de pronto presenta uno datos y dices, pues ya nadie, o sea, qué difícil cambiar de opinión, incluso y aceptar los datos que el otro te presenta, ¿no? Son procesos muy complicados también de la propia comunicación y son aprovechados de manera fantástica por quienes quieren, pues sí, hacerse los votos e irrumpir en estos procesos de democracia y de diálogo. ¿Con qué nos quedamos ahorita para cerrar, para concluir? ¿Cuál sería el mensaje
que enviarían ahorita a quienes nos ven, nos escuchan, en relación a este derecho fundamental que tenemos todas las personas de acceso a la información pública? Jorge. Pues primero que los derechos fundamentales, todos los que tenemos, que están ahí en nuestra Constitución, siempre hay que seguir defendiéndolos. No se defienden solos, siempre están bajo asedio todo el tiempo. Por eso es importante esta preservación de los derechos. Es muy importante el trabajo de la Suprema Corte, porque eso es exactamente lo que hace, defender, proteger los derechos fundamentales. Y en el caso muy particular del INAI hay que decir los hechos. Y los hechos se resolvieron exactamente ayer. El Senado ha sido omiso. Esto tiene que saberlo y entenderlo la sociedad. El Senado no ha hecho su trabajo de proponer las ternas de los comisionados. Hay otro hecho, que el presidente ha ejercido su veto porque no quiere que haya comisionados. Y hay otro hecho, que es que el INAI no puede operar lo suficiente. Pero hay un hecho adicional y yo creo que ese es el importante. Se están defendiendo los derechos. El INAI lo está haciendo y hay resoluciones y va a haber sentencias de la Suprema Corte en ese sentido. De tal manera que hay que ver todos los escenarios políticos, pero yo confío que todavía somos un país de instituciones. Sí. Y eso es importante. María. Pues yo espero que próximamente, los primeros días de agosto, la Suprema Corte resuelva esta controversia constitucional, en el sentido de que sí hay una omisión. Lo interesante va a ser cuáles son los efectos, porque también es una discusión muy complicada. ¿A qué va a vincular la Corte al Senado? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué pasa si incumple? Estamos en un momento súper interesante y hay que estar al pendiente. Y estar al pendiente para poder garantizar y para poder defender nuestros derechos, por supuesto, esencial también para tener muy atentos también a otro derecho, que es el de la libertad de expresión, el de la información, el de saber, el de conocer, el de tomar decisiones. Y yo les agradezco que nos hayan dado esta información, esta charla, estas reflexiones, porque sí, estamos en un momento interesantísimo. Así nos vamos ahorita a las vacaciones, hay que decirlo, en muchas de las instituciones públicas. Regresarán en agosto a resolver y esperemos que sea de la mejor manera. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Jorge. Qué gusto. Gracias a ustedes por habernos acompañado.